Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de más allá de los votos, derechos, educación y democracia. El Congreso Continental eligió a George Washington, un rico terrateniente de Virginia, como comandante en jefe del ejército rebelde. En 1781, Washington pudo coordinar sus tropas con las dos flotas francesas, rodearon a Cornwallis y su ejército de 8,000 hombres en Yorktown, donde en octubre de ese mismo año se rindió. Y en febrero de 1783 se firmaba la paz. En mayo de 1787, 55 delegados de los 3 estados se reunieron en Filadelfia y tras 17 semanas de reuniones y discusiones, presentaron un documento de 10 páginas que se conocería como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Los archivos del Congreso tienen las memorias de las discusiones. 2 puntos resaltan: la relación de los estados individuales y el centro, y la forma de votación. Algunos delegados preferían que las asambleas estatales eligieran a sus propios representantes en las 2 cámaras o la elección directa de los ciudadanos. También ahí se decidió que los ciudadanos eligieran al presidente por votación mediante un colegio electoral que da un montón de dolores de cabeza en los Estados Unidos. El presidente dirigía el poder ejecutivo y el Congreso aprobaría y promulgaría las leyes. Se concedió el derecho a voto solo a aquellos hombres que poseyeran al menos 40 chelines. ¿Se acuerdan de todos los hombres nacen libres e iguales? Bueno, no incluía a los pobres por no tener 40 chelines. Las mujeres, los indios y los esclavos quedaban excluidos porque no podían votar. Los representantes de los estados, dirigidos por el de Massachusetts, querían que el documento incluyera alguna definición y protección de los derechos de los ciudadanos. Hasta 1776, los colonos se habían considerado súbditos británicos con todos los derechos de los habitantes del imperio. Si ya no eran británicos, necesitaban una declaración que definiera sus derechos. Incluso la parte más importante de la Revolución Norteamericana, de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, fue precisamente que no había impuestos y representación. Este fue el momento, y no durante los debates sobre los poderes federales, estatales o las elecciones, cuando los Estados Unidos se convirtieron en una nación. Impulsado por Thomas Jefferson, James Madison preparó una lista de enmiendas a la Constitución, de las que se aprobaron 10, conocidas con el nombre colectivo de la Declaración de Derechos, que incluye la libertad de expresión y de reunión pacífica, a llevar armas, a un juicio justo, etc. El marco de la Constitución y la Declaración de Derechos le dio forma como entidad política a los Estados Unidos de Norteamérica, para bien y para mal. La Constitución norteamericana es una constitución ilustrada. Propone mantener el equilibrio entre derechos, libertades y leyes. Se proponía no solo un gobierno representativo, sino además protección ante ese gobierno. La idea de que la representación constituye la meta final de lo político ignora a menudo un elemento sumamente importante: las leyes e instituciones que protegen al ciudadano. La protección de derechos tiene tanta importancia o más que la sola representación. Thomas Jefferson comprendió que un gobierno representativo exige un electorado informado, educado y comprometido. El proceso democrático, para funcionar, depende de la educación de los ciudadanos. Jefferson decía: no conozco ningún guardián de los poderes últimos de la sociedad que no sean los mismos ciudadanos. Y si creemos que no están lo bastante instruidos como para ejercer su control con un criterio saludable, el remedio no consiste en quitarles el control, sino en informar su criterio.
Por esta razón, en este principio del siglo XXI, las democracias padecen un fracaso tras otro. Se ha puesto en lugar central la representación y no los derechos. Votar y elegir no es la esencia de la democracia. El otro aspecto importante del déficit democrático actual en todos los países es la educación, sobre todo en las humanidades. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.